Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el estructuralismo. ¿Y qué es el estructuralismo? Bueno, decir que el estructuralismo es una metodología aplicada en las ciencias sociales que consiste en estudiar los fenómenos que le suceden a los individuos de una determinada comunidad y ello en función de las estructuras a las que están sometidos. También decir que para el estructuralismo existen una serie de estructuras que son formas de organización que condicionan al comportamiento de los individuos que operan bajo estas estructuras. Pero sigamos hablando un poco más sobre este estructuralismo porque hay mucho, pero mucho más por saber. Porque también debemos decir que esta metodología se suele aplicar a las sociedades, ya que éstas comparten numerosos elementos en común, tales como el sistema económico, el lenguaje, la literatura, entre otras cosas. Otro dato que debemos mencionar es que según el estructuralismo, el comportamiento humano se entiende gracias a que dentro de un sistema determinado se han establecido de forma implícita y explícita unas reglas de comportamiento. Lo que se quiere decir respecto a estas reglas de comportamiento es que son totalmente artificiales y cobran sentido si todos los componentes de esa cultura entienden esos comportamientos según el estructuralismo. Continuemos hablando sobre el origen del estructuralismo. Bueno, decir que el inicio de la metodología estructuralista se establece en el curso de Lingüística General, obra de Ferdinand de Saussure, en la que desarrollaba la distinción entre los símbolos lingüísticos, es decir, la lengua y el habla. De esta forma debemos decir que el acto comunicativo se dividía en estos dos componentes que podían analizarse por separado, pero que tenían que ir inequívocamente unidos. Y por último decir que el estructuralismo dice que el lenguaje cobra sentido ya que aquellos que la escriben y hablan entienden el significado que se le ha dado a cada uno de sus elementos. Es decir, que según esta visión es una creación artificial que sirve para que una comunidad determinada se comunique. Continuemos hablando un poco más sobre el origen del estructuralismo porque hay mucho más que debemos saber. También mencionar que posteriormente quien toma el estructuralismo del área lingüística y lo aplica a la ciencia social es Claude Lévi-Strauss, que es un antropólogo francés cuyas aportaciones datan de mediados del siglo XX. Y también decir de este señor que afirmaba que conociendo la estructura mental de los individuos se podía extraer la estructura de la sociedad, ya que estas estructuras que poseían los individuos eran totalmente universales. Continuemos hablando un poco más sobre el estructuralismo, en este caso hablar sobre sus características. Bueno, decir que según el estructuralismo, según esta mirada, el comportamiento de los seres humanos está condicionado por las estructuras presentes en cada sociedad o cultura. Y también menciona que es el ser humano el que da significado a los hechos, acciones y costumbres que experimentan. Es decir, que según el estructuralismo, se debe de identificar las estructuras, separarlas y analizarlas. O sea que puede llamarse estructuralista a prácticamente todo análisis que persigue las estructuras subyacentes de un fenómeno humano. Y por último decir y agregar que el estructuralismo surge como una herramienta lingüística en la década del 20, pero a mediados del siglo XX se convierte en un método para estudiar las ciencias sociales. Continuemos hablando un poco más sobre este estructuralismo, en este caso hablar sobre sus representantes. Bueno, como figura en las imágenes mencionar a Ferdinand de Saussure. Ferdinand se hizo célebre por su curso de Lingüística General en el año 1916, una publicación póstuma o posterior que dio fruto después de sus años de enseñanza superior en París y que sentó la piedra fundacional para la lingüística estructural, que es como hoy en día conocemos a la primera lingüística moderna.
Y también mencionar que en ella es central el sistema que Ferdinand propone para pensar el lenguaje, constituido a partir del significado y el significante, las dos partes de todo signo, inseparables, opuestas y complementarias. Y el otro representante es Claude Lévi-Strauss. Es muy posterior al anterior y se convirtió en una figura central en su disciplina a mediados del siglo XX como fundador de la antropología estructural, cuyos fundamentos se basaban en lo ya desarrollado por de Saussure y por la escuela de formalismo ruso, en específico por Roman Jakobson. Y ya para ir finalizando, debemos decir y agregar respecto a Claude Lévi-Strauss, es que en relación a sus aportes fue célebre su tesis sobre las estructuras elementales del parentesco, primer intento exitoso por aplicar en el pensamiento estructuralista al campo antropológico. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!